Buenas noches. ¿Alguna de las imágenes que hemos visto te ha sorprendido especialmente? Sí, la que más me ha sorprendido es una de una película que ni siquiera recuerdo ahora cuál es, en la que aparecía María Dolores Pradera, la que era mi mujer entonces, porque trabajó muy pocas veces conmigo y quizá por eso me ha llamado la atención verla en la misma imagen. Estaba guapísima María Dolores en esa imagen. Sí, así me ha parecido a mí ahora. Creo que esa película, me parece recordar ahora, que se llama Tiempos Felices. Es una película que hizo un director ya desaparecido que se llamaba Enrique Gómez. Y ahora me acuerdo, creo que era de esa película. No sí. me extraña que te cueste saber los títulos de las películas. Son tantas que verdaderamente Sí, parece imposible, bueno, ¿no? son muchas, pero porque son muchos años también. Ya, bueno. Escúchame una cosa, Fernando. ¿En algún momento de tu vida, en esa vida tan larga en el mundo del espectáculo, has sentido tu miedo a no poder seguir trabajando en esto, a no poder, digamos, hacer lo que sabes hacer? Sí. Lo que has hecho durante 50 años. ¿Has Sí, tenido sí. miedo de perderlo? No es que he tenido, es que lo tengo, eso constantemente, o sea, todos los años. Todos los años, desde que... cuando empecé, yo veía como una seguridad en mi futuro. Estaba convencido de que toda la vida podría seguir viviendo de esto. Pero luego más adelante, pasados ya 8 o 10 años, todos los años he tenido la duda, digamos, la conciencia de que quizá el año siguiente no tuviera más ofertas. Entonces uno piensa que esto puede ser un espacio de tiempo pequeño, pero lo mismo puede ser de 6 meses que de un año entero, que de 4 o 5 años. Precisamente cuando yo creo que estaba en lo que se puede llamar la plenitud de mi edad, cuando tenía 40 años, durante 2 años seguidos no tuve ninguna oferta de trabajo como actor, ni para cine ni para teatro. Y entonces en esos momentos, una persona como tú, ¿qué hace? Ante una emergencia semejante, ¿qué trabajo haces? ¿Cuál sería el que podrías hacer? Pues yo, desde que empecé a tener, digamos, esta preocupación, este miedo a que esto pudiera ocurrir y a que en nuestro oficio esto puede suceder en cualquier momento, lo que procuré es hacer todas las cosas que hay alrededor del oficio mío de actor. Es una de las razones de que yo, aparte de que tuviera ya también esta vocación, de que yo intentara escribir y que intentara dirigir, lo mismo en teatro que lo mismo en cine, porque tenía un miedo que creo muy justificado a que dedicándome exclusivamente al trabajo de actor o no encontrara ese trabajo o lo encontrara de una manera muy inferior a la que a mí me apetecía. Y creo que tuve razón en esto, porque estos 2 años o este año y medio en los que no tuve ninguna oferta de trabajo como actor, por lo que pude mantenerme, es porque tuve varias ofertas de trabajo de director de cine. Claro. ¿Qué es lo que no harías aunque te estuvieras muriendo de hambre? Nada. Si yo me estuviera muriendo de hambre, haría lo que fuera. No hay nada, vamos, ni por el lado de la resistencia física o del honor, ni por nada de eso, nada. Si yo me estuviera muriendo de hambre, lo que me propusieran para no morirme, pues lo haría. Fuera lo que fuera. Sí, fuera lo que fuera, desde luego. Fuera lo que fuera. Claro, fuera lo que fuera, entre morirme y estar vivo, pues yo siempre elegiría estar vivo. Sí. Durante tu juventud eso lo has escrito, creo, en una... No sé si es la autobiografía que se publicó en Triunfo, que fue, recuerdo, muy bonita, o en otro momento, pero que decías que tenías la necesidad de triunfar, que estabas obsesionado por esa necesidad de triunfar durante tu juventud. Sí. Bueno, el triunfo ya ha llegado, eso está claro. ¿Ahora crees que es tan necesario como lo creías entonces? No. Esto era una necesidad que sentíamos muchas personas en la época de la posguerra, en España. No es que fuera el triunfo, es que era absolutamente necesario ser alguien o la miseria. No había otra solución. Entonces, para los herederos, para los que venían de la zona nacional, para todos esos, la cosa estaba clara. Los demás no teníamos más remedio que ser alguien, de una manera o de otra, no sé, ser actor, ser torero, que le tocase a uno la lotería. No era ya el triunfo, sino eso, ser alguien. Porque en aquella época era necesario para andar por la calle ser alguien, tener un carné. Ese carné podía ser el de Falange o el del éxito en los toros, en el fútbol, en el teatro o en lo que fuera, una carrera universitaria. Pero si no, uno tenía la sensación de que no siendo una persona destacada, lo que le tocaba era la miseria. Oye, ¿y a ti quién te enseñó ese oficio de actor? ¿Quién te enseñó a ser actor? ¿Quién te enseñó
a vivir en el mundo del espectáculo? Porque alguien te lo enseñó. ¿Dónde lo aprendiste? Yo soy de familia de actores, o sea, llevo ya en la sangre el figlio d'arte, como dicen los italianos, desde 2 generaciones antes. Pero aparte de eso, cuando yo tenía 16 años, en Madrid, en el Madrid de la Guerra Civil, o sea, en el Madrid cercado, en el Madrid rojo, pues mi madre, que era actriz, al ver que yo no tenía más remedio que dedicarme al teatro, porque había que trabajar en algo en aquella época, ya me dijo que si quería trabajar en esto, a pesar de mi sangre y de mis condiciones y de lo que fuera, que lo bueno era aprender. Y entonces había una especie de conservatorio, de escuela de actores, que llevaba la CNT en aquel momento en Madrid, y mi madre me aconsejó que yo debía entrar en esa escuela de actores. Allí había una profesora de declamación que se llama Carmen Seco, que todavía en el mundo del espectáculo hay bastantes que son alumnos de ella, y esta fue mi primera maestra de esto, digamos. Y luego, inmediatamente terminada la guerra, tuve la suerte de entrar en una compañía en la que el director era un viejo actor, viejo entonces, que se llamaba Manuel González, pero que, más que director de escena, era sobre todo profesor, maestro de actores. Y yo tuve la suerte de estar también como 1 año o 2 con él. O sea, en realidad de enseñar mi oficio, aparte de lo que pudiera ser mi observación personal, son estas 2 personas, esta profesora, doña Carmen Seco, y este señor, Manuel González, ahora ya los 2 desaparecidos. Muchas veces has hecho todo tipo de comentarios sobre vuestro trabajo en el cine, pero hay una persona, el gran Pepe Isbert, que creo que podríamos decir que definió bastante bien, no sé tú si estarás de acuerdo, Sí. supongo que conoces perfectamente la frase, ¿no? Cuando decía que en el cine a los actores se les pagaba por esperar. Por esperar, sí. Precisamente yo esta frase la he repetido muchas veces, incluso hay algunas personas que creen que la frase es mía, y no, es de don José, de don Pepe Isbert, que claro, comparando el trabajo del cine con el trabajo del teatro, el hombre estaba educado en el mundo del teatro, como es natural, estaba formado profesionalmente en ese mundo. Entonces, en el mundo del cine, él veía que cada día su trabajo consistía en 1 minuto o 2, y las horas de espera, pues 6 u 8. Y él inventó eso, de que no había que enfadarse cuando los demás actores están inquietos. Dice, me han convocado a las 8 y son las 11 y todavía no he entrado. Y él les decía, no os preocupéis, que aquí nos pagan por esperar. A mí me pareció que tenía toda la razón el hombre, claro. Sigue siendo igual, no se desespera uno de tanto esperar. Yo no entiendo cómo podéis llegar a trabajar al final y hacer lo que sea. O sea, es que representar algo después de que te han hecho esperar, de que ya el maquillaje a lo mejor se te ha caído, te han puesto 40 veces los polvos, ya te han cuidado, el traje se ha arrugado, y hay que actuar. Sí. Yo creo que esto hay que acomodarse, y que la acomodación es fácil. Cuando yo empecé a trabajar en el cine, era la época en que yo tenía, en mi juventud debía tener 21 años, una cosa así. Era la época de mi vida en que yo más afición tenía a la lectura. Entonces aprovechabas, Leía ¿no? muchísimo más que ahora. Entonces, cuando me convocaron el 5.º o 6.º día de rodaje, ya me di cuenta de que toda esa enorme cantidad de tiempo que sobraba, yo podía aprovecharla en esto. Y entonces, cuando más he leído yo, ha sido en las pausas de rodaje de aquellos primeros años de mi trabajo cinematográfico. Igual que, por ejemplo, Alberto Closas durante muchos años lo que hacía era punto, o como se llama esto. Ah, es verdad. Claro, pues sí. Pues Es verdad que igual. hacía punto. Entonces, lo que va peor para nuestro trabajo es el estar inquieto, el estar pendiente, ya me llamarán, como han tardado tanto, ¿por qué no me llaman? No, hay que acomodarse, uno lee el periódico, otro lee otra cosa, hay otros que juegan al ajedrez, otros que hacen, no sé, que charlan en el bar, y eso es lo mejor, hacerse a la idea de que uno pasa allí esas 8 horas y que de vez en cuando tiene que intervenir en el trabajo. Ahora estás rodando una película, una nueva película de tu novela El viaje a ninguna parte, ¿no? Sí. Un viaje además de cómicos pobres, un tema que a ti te ha gustado siempre mucho, esos cómicos que iban de pueblo en pueblo, una vida que además tú la has hecho en alguna ocasión de tu vida, supongo que No. a lo largo de tus años no te has encontrado nunca ni siquiera cerca de algo parecido a eso. Nunca. Pero quieres hacerles un homenaje en Esta cualquier historia caso, ¿no? no es que pretenda ser un homenaje, porque es una historia, yo considero que es una historia fría, que no se trata de elogiarles a estos hombres de ninguna manera, pero es una historia totalmente imaginaria. Yo tengo unas sensaciones de haber tropezado precisamente cuando trabajaba en cine, de haber coincidido en 2 o 3 ocasiones en unos pueblos con unos cómicos que trabajaban de esta manera, que daban funciones solo en los cafés, unos sin decorados, otros con un simple telón de fondo que pegaban en una de las paredes del café.
y habré tenido con ellos unas conversaciones pues nunca mayores de media hora. Por lo tanto, todo lo que reflejo yo en la novela de la que ahora hacemos la película y que su origen es una serie de televisión, de radio que se hizo en Radio Nacional, es totalmente imaginario. O sea, yo considerando cómo es la vida de los otros actores que conozco, me he imaginado cómo debía ser la vida de estos actores que trabajan en cafés, en salas, en almacenes, en cuadras, pero desde luego es imaginario. Oye, ¿y por qué has dicho en alguna ocasión que a los cómicos, a ti siempre te gusta que te llamen cómico, que a los cómicos os habían arrebatado parte de vuestro patrimonio con las actuales costumbres más generalizadas de la población? Sí, sí. ¿Por qué has dicho eso? No, ¿A qué te referías? Esto se refiere a parte de nuestro patrimonio moral, porque los cómicos siempre han llevado en lo moral una vida muchísimo más avanzada que el resto de la sociedad. Y claro, esto era parte del patrimonio de los cómicos. Los cómicos vivían en amor libre, la homosexualidad no tenía ninguna importancia en una compañía de teatro. Y claro... No tenía ninguna importancia. No, todos los que se dedicaban a la profesión de actores ya sabían que en una compañía de 14 o 16, pues 2 o 3 serían homosexuales, 5 o 7 serían adúlteros, los otros no habían formalizado nunca su relación, se vivía en un régimen de amor libre y de moral, no digamos progresista, puesto que esto es desde Grecia hasta últimamente, sino de moral auténtica, en que los fundamentos, vamos, los principios morales eran otros, no eran simplemente estos de la sexualidad a nivel de piel. Entonces, durante muchísimos años, esto ha sido patrimonio de los cómicos. Al decir yo que la sociedad actual nos ha arrebatado parte de este patrimonio, es al contemplar que desde los avances de Fleming al suprimir en gran parte las enfermedades venéreas y el invento posterior de la píldora, el resto de la sociedad sí se ha acomodado a esta moral nuestra, porque ahora el vivir así tiene menos riesgos de los que tenía antes. Entonces, esto es lo que digo yo, que, vamos, lo digo un poco irónicamente, que nos han arrebatado parte de nuestro patrimonio, puesto que ahora ya el resto de la sociedad vive como vivíamos nosotros, salvo las excepciones de costumbre. Eso sí. ¿Cuáles son las excepciones de costumbre? Pues no sé, pues unos señores que no vivirán así, unos señores que sí seguirán viviendo con arreglo a los cánones de esta moral arcaica, que lógicamente existirán y que son muy respetables si a ellos les gusta vivir así. Oye, hacía 7 años que Fernando Fernán Gómez no dirigía una película. Entonces, en este momento está en cartel una película tuya, Mambrú se fue a la guerra, que por cierto con una buena acogida de crítica y público. ¿A ti eso te importa? ¿Lo de la buena acogida de la crítica y del público? ¿O ya te da igual? No, ¿cómo me va a dar igual? Si es que si vivimos de esto, Mercedes, no. La buena acogida por parte del público y por parte de la crítica influye muchísimo a los posibles clientes que nosotros tenemos, o sea, a los productores, a los empresarios, a los exhibidores. No me da igual. Lo único que ocurre, y quizá a ti te haya llegado el eco de esto, es que yo las críticas no las leo. Pero yo no leo las críticas porque a mí cualquier censura me hiere profundamente. Sí, me descoloca. Me hace pensar que si aquella censura es cierta y que si se insiste en eso, a lo mejor el próximo año sea este año del que yo hablaba antes, en el que ya... Que te quedas sin trabajo. En el que me quede sin trabajo. Pero tanta obsesión tienes con eso, Fernando. Tremenda, sí. Pero si eres el más grande en este mundo del espectáculo, ¿cómo te vas a quedar sin trabajo? El más grande en este mundo no puedo decir nadie es el más grande, no, hay señores que sí son el más grande, pero yo no. Yo vivo, vamos, si yo fuera el más grande, yo a la edad que tengo ya no necesitaría trabajar. ¿Qué edad tienes? 64. ¿A los 64? Ya no a los 64, si yo fuera el más ¿Y tú grande, muerto de solo aburrimiento? con mis ingresos de los 3 últimos años, ya no podría tener esta preocupación. ¿Pero tú estarías dispuesto a no trabajar o te morirías del asco? No, que me voy a morir de asco. Yo sé descansar mejor que nadie. No comprendes que es que a mí hay unas cosas, la música me gusta menos, pero quisiera tener mucho tiempo libre para poder perfeccionar mi educación musical, solo, tumbado en un sofá y oyendo discos. Luego, la lectura me gusta muchísimo más que mi trabajo. O sea, yo ahora si pudiera no trabajar, solo con oír música, con la lectura, con charlar a veces con algunos amigos y con el tiempo maravilloso de estar tumbado boca arriba recordando,
pues ya tendría mi cupo de las 24 horas cubierto. Me dicen que tenemos que ir a la publicidad, ¿no te importa, Me verdad? encanta la publicidad a mí de la televisión, es una de las cosas que mejor salen. Bueno, pues venga, ¿Cómo has dicho? Que es una de las cosas que mejor salen. Sí, que mejor salen. Yo cuando me sale mal la televisión, en casa digo, espera que venga la publicidad, a ver si sale bien. Y la televisión sale bien. Pues ya sabes, vamos a la publicidad e inmediatamente estamos de nuevo con Fernando Fernán Gómez. Fernando Fernán Gómez. Fernando, haz el favor de contarme todo eso que me estabas contando aquí, que cuando ustedes no nos escuchaban. ¿Sí? Esta historia de las entrevistas, de que tú estabas deseando irte de aquí porque no Aquí. estabas nada A ver, cómodo. lo que Ni quieres nada. es que, claro, sí. Cuéntame toda la Lo que verdad. quieres es que yo te diga que no me gustan las entrevistas, Sí, que sí, no sí. me gusta este Sí, género que haces tú. Bueno, No, ya. es que me interesa mucho eso que decías de que estás como que hay un tercero que está pero que no está y toda esa historia. Sí, claro que es como hablar entre dos personas, pero en realidad para que escuche uno, pero que ese otro no está, no participa en la conversación. Y a mí esto me produce una sensación de violencia, porque una entrevista, lo mismo de prensa que de estas de televisión o de radio, es lo que menos se parece a la conversación, lo que menos se parece al diálogo. Hay una persona que pregunta, otra persona que contesta, pero nunca hay dos que dialogan. Se parece mucho más a los exámenes, que es una cosa odiosa, que me recuerdo, claro, y al interrogatorio policiaco, que yo he procurado eludirlo siempre. Pero no, por muchos esfuerzos que tú hagas por esto de conseguir una naturalidad y tal, no se parece nunca a una conversación normal. Siempre es una persona que pregunta, otra que contesta y otro supuesto que está escuchando, que sería como el juez. Y a mí eso, que he sido una persona siempre muy de tertulia y muy de café, pues me resulta incomodísimo porque lo encuentro siempre antinatural. Yo no me voy, me echo a llorar. No, me no te mato. llorar, tú sigue en lo tuyo porque la verdad es que este género tiene muchos clientes, eso sí es verdad. Ay, claro. Fernando, me has dejado... No, yo te entiendo Tú me has dicho que perfectamente. no cuente, pues Yo te sí. entiendo muy bien. Yo de todas maneras, la verdad es que no siento eso porque yo sí siento que estoy hablando contigo, pero claro, evidentemente... Bueno, Sí, tú sientes que estás hablando conmigo, Sí. pero yo no podría empezar ahora a preguntarte a ti. Pues, porque ¿por qué dirías, no? ¿Por a qué eso no? no? Porque dirías, a eso no hemos venido. Claro, claro. pues pregúntame. No, si no es que quiera preguntarte, porque aborrezco el género este desde el punto de vista del entrevistador también. Me parece que debe ser como dificilísimo para vosotros. Ay, por Dios. Vale, sigamos. Sigamos. Estábamos hablando de Mambrú se fue a la guerra. Y entonces, por cierto, ¿tú crees que podríamos encontrar algún topo en España ahora? No lo sé, hija, esto yo no lo sé. O Sé ya que- no son No, épocas. yo calculo que ahora no, ya 10 años o 12 después de la muerte de aquel hombre, no creo que haya, ya no creo que siga habiendo. Puede que haya topos, que haya gente encerrada, pero no por ese motivo. Oye, y aquel hombre te está refiriendo a Franco, supongo, ¿no? Sí, claro. Es obvio. Entonces, bueno, ¿qué historia habéis creado, Pedro Beltrán y tú, que además ya habíais trabajado en esa magnífica película, dicen muchos que tu mejor película, ¿no? El extraño viaje. ¿Cuál es la historia que nos En contáis realidad, en Mambrú se fue a la guerra? No es una historia que haya creado yo, es una historia que ha creado exclusivamente Pedro Beltrán. Yo me he incorporado a esto después, cuando ya el guión estaba totalmente escrito por parte de Pedro Beltrán. Es la historia, no es la historia de un topo, o sea, no es la historia de un hombre, no se cuenta lo que le ha ocurrido a él en todo el tiempo que ha estado encerrado. Lo que se cuenta es lo que le ha ocurrido a él desde el momento en que, al implantarse en España, al volver a España la democracia, en el pequeño pueblo en que él vive, el hombre salió. O sea, lo que se cuenta son como simplemente 15 o 20 días de la vida del hombre que después del encierro salió y del mundo con el que se enfrenta él después de salir de su encierro. Esto es lo que se cuenta en realidad en la película. Miles de historias alrededor de una persona que sale de muchos años de oscuridad, ¿no? Bueno, y esa otra forma de vida, digamos, antes decías que si no pudieras trabajar en cine, bueno, pues escribes mucho. Por ejemplo, ahora acabas de publicar y se está anunciando una novela, una historieta, ¿no? Un cuento para niños, Los ladrones, ¿no? Un cuento de Anaya. Es un cuento para niños, un cuento muy corto para niños, sí. ¿Y qué cuento? ¿Y qué les cuentas tú a los niños? A mí esto me parece, vamos, comparándome conmigo mismo, que es de las cosas que mejor me han salido. Es no sé si se notará leyendo el cuento, en realidad es una defensa de esta cosa tan mal vista que se llama, que no me acuerdo ahora cómo se llama esto de la gente que se empeña en que hay malos y buenos. Maniqueos. Maniqueos, esto sí. El cuento en realidad, aunque en el cuento no se note porque está escrito con un lenguaje infantil y para niños,
es una defensa del maniqueísmo. Yo, desde luego, soy maniqueo. Sí. ¿No? Yo creo que está clarísimo que en el mundo hay malos y buenos y que lo único que ocurre es que es muy difícil diferenciarlos por la enorme habilidad que han tenido los malos a lo largo de muchísimos siglos para disfrazarse de buenos. Y este cuento, Los ladrones, pues trata de explicar a los niños, digamos, me atrevo a decirlo, de adoctrinarles en este sentido. Que sepan ellos siempre que sí es verdad, que en la vida hay malos y hay buenos, pero así, partidos a rajatabla. Sí. Y que ellos se tendrían que esforzar durante toda su vida en diferenciar a los unos de los otros para saber a quién tendrían que ayudar y a quién tendrían que perseguir. Oye, ¿ese libro lo has escrito así? No es un libro, es un bueno, ese cuentecito. folletito. ¿Lo has escrito con estimulantes o sin estimulantes, Fernando? No, yo sin estimulantes me es muy duro escribir. ¿No? Yo ese cuento lo he escrito en pocos días, porque es, como te digo, un cuento muy breve, pero en esos breves días lo he escrito consumiendo café y consumiendo whisky, desde luego. Y entonces escribías en El País, me parece, un artículo en el que reivindicabas una justicia fiscal que, sí. no te tenían bueno, pero muy no, en cuenta. Más que reivindicar es que no entiendo bien, desde luego, el por qué estos estimulantes que algunos de nosotros necesitamos para realizar nuestro trabajo merecen un castigo. En vez de las cosas que necesitan otros para realizar sus trabajos, lo que tienen es un premio o una desgravación fiscal. Esto puede parecer una humorada, pero yo lo pienso completamente en serio. No entiendo por qué, si por medio del alcohol o por medio del café, y no hablo ya de mí, sino de señores como Poe y Baudelaire, se consiguen esas obras maravillosas de arte para la historia de la humanidad, no comprendo por qué el alcohol y el café y la marihuana y la cocaína tienen que ser perseguidos cuando se utilizan para esto. Sí, no sé si eso lo iba a entender el Ministerio de Hacienda. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, el Ministerio de Hacienda quisiera que no desgravara nada, absolutamente. Pero puesto que hay otras cosas que desgravan, pues esto también debería desgravar. O sea, Oye, ¿y enamorado se trabaja mejor, Fernando? no. ¿Cómo que no? No me digas eso. No lo creo, no. No, vamos, yo creo que cuando uno está lo que se llamaba, digamos, enamorado, esto perturba demasiado, esto no facilita nunca el trabajo. Lo que sí se trabaja mejor, por lo menos en estos trabajos que requieren soledad, como es el de escribir, me parece a mí que es la compañía. O sea, el estar acompañado, pero con una compañía que sepa al mismo tiempo respetar la soledad, que es dificilísimo. La gente que te conoce muy bien dice que las mujeres, tus mujeres han sido definitivamente importantes en tu vida. Entonces, siempre hay una primera mujer, un primer recuerdo que uno tiene de cuando de pronto la mujer se convierte en un ser atractivo, diferente a los demás, diferente a los amigos del barrio, diferente... ¿Ese recuerdo lo tienes? Sí, tenía yo 5 años. Se llamaba Lucía. ¿Te lo estás inventando o es verdad? No, tenía yo 5 años, se llamaba Lucía, iba vestida de negro, podía ser por un luto, y era la hija de la portera de mi casa. Sí. ¿Y cómo la recuerdas? Pues como te acabo de decir, como Pero, de 5 años, vestida de negro y sentada en la escalera, en un escalón de un medio sótano, de una cosa así, donde suelen estar las porterías. ¿Qué edad tendría esa niña? Yo calculo que 5 años, yo no me atrevo a pensar que tuviera 2. No, debía tener como 4 o 5, ya estaba desarrollada. Oye, también hablabas en algún otro momento. En las tertulias esas en las que os reunís, te reunías, ¿hablabais mucho y habláis mucho de mujeres? No, en la tertulia que yo iba de una manera asidua, la vieja tertulia del Café Gijón, donde iba Ruiz Iriarte y Camilo José Cela y García Nieto y esto, no era un tema muy acostumbrado el de las mujeres. El tema más usual era en realidad la literatura. Y la política, ¿no? No, la política muchísimo menos, porque la política en aquellos tiempos, si se comentaba, era como con sordina, con cierta precaución y entre grupos pequeñitos. No, en realidad de lo que más se hablaba comúnmente era de literatura, de cine y de teatro. Antes he citado un artículo del País semanal donde escribes cada semana, y también recuerdo otro en el que hablabas precisamente referido a tertulias de que te molestaba mucho el corporativismo coloquial. Bueno, sí, ¿Qué es eso, un Fernando? tema de un artículo en que yo
esto lo explicaba en el artículo, que es esta especie de, no sé si de manía o de obsesión, no sé cómo llamarlo, de censurar a los demás que no entienden de la materia de uno. O sea, creer que todas las materias son privativas de un determinado grupo. O sea, como si yo, por ser actor de cine y actor de teatro, no le dejara al señor de enfrente, porque es médico, que opinara de teatro o de cine, porque le dijera, bueno, es que esta no es su materia. Y que yo creo que esto está hoy muy extendido. O sea, que se cree que en cuanto alguien dice, mire usted, es que yo he estudiado abogacía, el otro ya no tiene derecho para nada a opinar de la justicia. Y yo creo que sería mejor que hubiera en esto, por parte de los que sí han estudiado, una mayor generosidad, y por parte de los que no han estudiado, una mayor preocupación por enterarse de los otros temas. Claro, porque si no es aburridísimo, ¿no? Si solamente puede hablar el que sabe de las cosas. Claro, esto es lo que digo yo. Por un lado es aburridísimo y por otro lado resulta ofensivo para el otro. Yeah. Claro, yo citaba en aquel artículo algunos casos, pero en fin, se pueden citar muchos otros. Si tú dices, a mí me gustan mucho los geranios, y otro dice, yo soy horticultor, tú ya te callas con lo de los geranios y no dices nada. Y esto es muy usual actualmente. Yo creo que también es una especie de forma de pedantería. Bueno, ya para ir terminando, Fernando, estamos entrando en periodo electoral. ¿Tú te comprometerías hoy por algo políticamente? No, de ninguna manera. Yo soy no apolítico, soy antipolítico. ¿Ah, sí? No, yo sería partidario de comprometerme por algo, sería, pues, no sé, por la revolución permanente o alguna cosa así. Como no hay voto ácrata, no daría mi voto, pero en fin, mi manifestación, si se me pide públicamente, sí sería a favor de la acracia, claro. De la gracia. Siempre al final te has quedado con los disidentes, ¿no? Que es una palabra además muy bonita. No que yo me haya quedado siempre con los disidentes, es que observo que en cada partido la mayor cantidad de honestidad suele caer de la parte de los disidentes. Pero no es que yo esté con esos disidentes de esos. No, pero que te resultan más atractivos, quiero decir. No es que me resultan más atractivos. Tampoco. Es que me da la impresión de que tienen más razón los que se van que los que se quedan, puesto que yo no soy partidario de esas tendencias políticas, que todas tratan de ver cómo se conseguiría el mayor apoyo posible para la institución actual, o sea, para el Estado y para el gobierno. ¿Tú el Estado? Y yo sería partidario de un sistema, se llame Estado, no se llame Estado, pero en el que los individuos fueran capaces de gobernarse y no necesitaran un ente mastodóntico por encima de ellos que les gobernara. Comprendo que esto es una utopía, Bueno, pero el cristianismo es una utopía muchísimo mayor que esta. desde luego que sí. Oye, y ya por último, porque yo sí me pasaría la noche hablando contigo, ¿eh? Por mucho que tú digas que esto es una especie de interrogatorio policíaco Yo o no me de pasaría la examen. noche hablando contigo. Sigamos. Ahora sí que me ha dejado lo que se dice planchada. Bueno, pero ya estamos acabando. No, pero ya verás, porque además me has dejado planchada. Pero, ahora. a Me ver, tengo que vamos. recuperar. Ya, pero sí, da. Tengo que recuperar. Más de uno debe estar encantado. Fíjate, está diciendo, mira esta. ¿Ves? El Fernán Gómez le ha Pues dejado es mentira, flash. porque si no te he dejado ni plas ni nada. Hasta colorada me has puesto. Nada. Hasta colorada. No me están viendo Es que el estoy reflejo colorada. de los rosados. No. Bueno, pues vamos a ver. La última, te prometo que es la última Vamos. pregunta. Escoge. Entre tímido y libertino, ¿con qué adjetivo te quieres ir de aquí? Libertino. ¿Por qué? Bueno, porque me gusta mucho más eso, la libertad, la cantidad de posibilidades que tiene ante sí un libertino, que todas las restricciones que he tenido yo, que me planteo yo durante toda mi vida por ser un tímido. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mercedes. Que te vaya muy bien esa película que estás haciendo y que se llene el cine a tope con la Muchas otra gracias. película, de verdad. Gracias, Fernando. Gracias a ti.